Bienvenidos a TCI, Templo Calvario Internacional en línea, donde somos llamados a hacer la expresión de la gracia y el amor de Dios. Estamos contentos de que nos acompañes en este día. Dios tiene buenos planes para ti y estamos seguros de que su palabra hablará a tu corazón a través del mensaje de hoy. Confiamos que este sea un tiempo de mucha bendición para ti. Si no estás suscrito a nuestro canal, te animamos, hazlo hoy y activa la campanita para que no te pierdas nuestro servicio cada semana. Tus likes nos ayudan a tener mayor presencia en los medios. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Aleluya. Continuamos con nuestra serie en el libro de Hechos. Hemos estado varios meses en el libro de Hechos. Hoy nos toca la última parte del capítulo 9. Amén. Me recuerdo una ilustración que la he hecho en ocasiones anteriores. Había un niño de 2 años y medio, 3 años que hizo una travesura y la mamá le dice, ok, Juanito dice, time out. Y Juanito, cuando le daban el time out, o sea, le decían que no puede jugar y que tiene que ponerse en un rincón, él usualmente lloraba y lloraba. Esta vez no lloró. Y la mamá le dice, Juanito, ¿estás en time out? Sí. Dice, ¿y por qué no lloras? Porque ya no soy un niño, he decidido crecer. Mencioné hace un rato que somos llamados para ser forjados a la imagen de Jesucristo. Si no hay ese anhelo en su corazón, usted va a tener que revisar su fe y revisar la palabra de Dios. La Biblia, ese es el sueño de Dios. El anhelo de Dios para usted y para mí es hacernos una copia de Jesús, una réplica de Jesús. Yo sé que podemos vivir mil vidas posiblemente, ¿verdad? Y 1000 años cada vida y no vamos a poder alcanzar a la estatura, pero ese es el deseo de Dios. Y Dios formó la iglesia. La Biblia dice que Jesús constituyó la iglesia y constituyó los 5 ministerios que nosotros en Asambleas de Dios creemos que están vigentes, que es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, no en ese orden necesariamente. No, en realidad no hay jerarquía en esos ministerios, pero dice para perfeccionar a los santos, para que crezcamos a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Cristo Jesús. Ese es el deseo de Dios. Entonces, ¿cómo crecemos? Nosotros, usted y yo crecemos, hermano, en lo que llamamos en coinonía o crecemos en comunidad, En otras palabras, la Biblia dice que como somos miembros los unos de los otros, ¿no? Y estamos unidos entre sí y nos ayudamos mutuamente, entonces yo para crecer le necesito a usted y usted para crecer necesita al que está al lado de usted. Y viceversa, ¿verdad que sí? Pero tenemos que tener el deseo y el anhelo de crecer. Y cuando nosotros nos ponemos ese desafío, nos vamos a medir siempre con Jesús, no con nadie más. Yo no me voy a medir con, no sé, Anthony es un tremendo atleta, no me puedo medir con él. No me puedo medir con Diego, es tremendo músico, no me puedo medir con él. Yo me voy a medir con Jesús, ¿no? Entonces, en ese esfuerzo por yo crecer, voy a participar en la comunidad, voy a ayudar a crecer a otros y en su esfuerzo por crecer, usted me va a ayudar a crecer a mí, ¿no? Y para eso usted y yo tenemos que tener convicciones firmes. Y esas convicciones firmes es lo que nosotros llamamos el testimonio. Tenemos que guardar el testimonio. En otras palabras, cada conducta, cada acción nuestra tiene que reflejar a Cristo Jesús. Nuestra misión en la faz de la tierra es glorificar a Dios. No solamente diciendo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, no. Sino viviendo la voluntad de Dios, amándonos los unos a los otros. Fácil, ¿verdad? Pero amando a los que no son tan amables, amando a nuestros enemigos, ¿no? Amando y orando por los que nos ofenden. Y a veces los que nos ofenden y los que más nos hieren son las personas más cercanas a nosotros. Los que más amamos son los que más potencial tienen de herirnos.
no es secreto, usted debe saber, debe conocer alguna familia que se han herido entre hermanos, entre primos o padre y madre, y a veces duran años y años y años sin una reconciliación, hasta que no hay un tiempo en que a lo mejor al borde de una muerte se piden perdón. El tema de hoy es, esa fue la introducción, ¿ok? El tema de hoy es testimonio, cuidado y crecimiento. Lo dije al revés, tenemos que crecer en comunidad guardando nuestro testimonio, pero el título es testimonio, comunidad o cuidado y crecimiento. Y vamos a ver, prácticamente vamos a mencionar a dos personajes principales, principalmente a dos gigantes o dos apóstoles, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. A las últimas 2 semanas hablamos acerca de la conversión de Pablo y dijimos cómo Dios interceptó a Saulo, que iba a arrestar a los creyentes, ¿no? Y vio una luz, escuchó la voz de Dios y le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces vio una luz, oyó la palabra de Dios y se rindió al Señor, hubo convicción. Y luego la semana pasada vimos que Dios le dio una asignación para que predique a los gentiles. Hoy vamos a ver la última parte de la conversión de Pablo, de Saulo, y entonces entramos a Pedro. Entonces vamos a leer en Hechos 9:20 y estamos hablando del testimonio. Hechos 9:20 dice que Pablo, luego de convertido, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Daba testimonio. Enseguida, de ser perseguidor de la iglesia, dijo, no, estaba equivocado, ahora sé que Cristo es el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Algunos, no está en la Biblia, pero algunos dirían, ¿no es este el que consintió en la muerte de Esteban? Y a eso vino acá, para llevar los presos ante los principales sacerdotes. ¿Quién es este? Este es que está hablando, les confundía. El versículo 22 dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces había testimonio. ¿Por qué? Porque había convicción. Pablo estaba en su primer amor y yo creo que Pablo es un buen ejemplo. Yo creo que él no pertenecía a la iglesia que perdió su primer amor, porque vemos que la vida entera de Pablo era una vida apasionada. Se jugaba la vida por predicar, por dar a conocer a Cristo, ¿no? En el instituto acabamos un semestre y hemos estudiado el libro de Hechos y revisamos los viajes misioneros de Pablo. En ese tiempo no había transportación pública ni bicicleta. Era o a pie o posiblemente en caballo, pero mayormente era a pie o sobre un burro posiblemente. Se transportaba miles de millas por ir a sembrar una semilla. Llegaba a un pueblo, empezaba a predicar, a dar testimonio. ¿Qué era lo que pasaba? Le sacaban de la sinagoga, en algunos lugares le apedreaban, le dejaron por muerto. Tenía que salir huyendo. Le latigueaban, no, le daban con vara en una ocasión. Pero sin embargo, él guardó su testimonio. Él guardó su testimonio. Y por causa de Pablo y de miles a través de la historia, cada uno fue parte de un eslabón de gracia que llegó a tocar su vida y la mía. Entonces, usted y yo tenemos que abrazar esa gracia, reconocer y con gratitud guardar el testimonio. Y decir con convicción, yo soy un discípulo de Cristo, yo soy un hijo de Dios y voy a cumplir la gran comisión. La gran comisión no es solo para el pastor o los evangelistas o para los misioneros que salen de su país. La gran comisión es para todos. Saulo se había acabado de convertir, inmediatamente confundía a la gente. Yo no sé de usted, pero unos cuantos amigos míos se confundieron hace 36 años. Y creo que todavía están confundidos, esperando que yo vuelva a la senda antigua. Bueno, no, la senda antigua es buena, a la vieja vida, pero para allá ni para tomar impulso, ¿verdad que no?
Dios está contando contigo. Dios está contando con hombres y mujeres esforzados. Dice que Saulo mucho más se esforzaba. Te estás esforzando tú por dar testimonio. Recuérdate, es parte de tu crecimiento. Muchas de las veces cuando yo inicio una conversación con alguien tratando de evangelizar, yo no sé qué le voy a decir. No le conozco a la persona. Pero tengo que iniciar una conversación. Tengo que dejar mi parte introvertida, mi vergüenza o lo que sea, o cómo me sienta aún. Iniciar una conversación. Esforzarme para predicar el evangelio porque Dios está contando contigo. Tú y yo somos llamados a demostrar que Jesús es el Salvador del mundo. Así como Saulo se esforzaba para demostrar que Jesús era el Cristo. Luego, la segunda palabra del tema de hoy es cuidado o comunidad. El cuidado. Usted va a recibir el mejor cuidado espiritual, no con sus amigos, no con sus compañeros de trabajo, no en la escuela. Usted va a recibir el mejor cuidado espiritual en comunidad. En comunidad. Ahora, usted sabe y yo sé que hay veces que nos pisan un callo y el que más nos duele. Y en la iglesia. Y el día que más yo quería amor, me hacen llorar. Pero así aprendemos a crecer, aprendemos a perdonar. Y también nos desafiamos a amar. Versículo 23 dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle a Pablo, Saulo. Bueno, ahora ya es el apóstol Pablo. Pero sus acechanzas, las acechanzas de los judíos, llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole una canasta. Cuidado, en comunidad. Le salvaron la vida. Posiblemente Saulo decía, no, yo quiero seguir predicando. Dije, Saulo, escúchanos. Sigue consejo. Le bajaron como un ladrón por el muro de la ciudad. Él llegó con acechanzas de perseguir a los creyentes y ahora sale perseguido por los judíos. Amén. Ahora, continuamos a ver el cuidado en la vida de Saúl. Dice el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Todos le tenían miedo. Y aquí surge un personaje importante en la Biblia. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, o sea, les contó el testimonio, la conversión de Saulo, dice, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Comunidad, estamos hablando de cuidado, de comunidad. Bernabé se llamaba José, le pusieron el nombre de Bernabé, era levita y era de Chipre, una isla cerca de Macedonia. Le pusieron el nombre hijo de profecía o hijo de consolación. En la Biblia dicen en Hechos 4 que le pusieron el nombre hijo de consolación. Bernabé quiere decir hijo de consolación. Literalmente quiere decir hijo de profecía, pero profecía es cuando alguien habla en representación de Dios. Y Dios nunca te va a dar una palabra de menosprecio. Entonces, hijo de profecía, porque él siempre tenía una palabra que te animaba. Por eso se le llama Bernabé el hijo de consolación. Somos llamados a dar siempre palabras de ánimo, palabras que alientan, palabras que nos levantan. Hoy en día escasean los Bernabés. En el mundo escasean los Bernabés. Porque según tengo entendido, el bullying es terrible. El diablo es el mayor bullying. Pero usted y yo somos llamados a ser personas que levantan. Si usted quiere que Dios le use, piense los pensamientos de Dios. Dios ama al que está a su lado. Dios quiere darle una palabra de consuelo, de ánimo al que está a su lado. A su compañero de trabajo, a su manager, que más mal se porta con usted. Él necesita una palabra de ánimo.
usted y yo tenemos que ser hijos de profecía, porque la palabra de Dios, dijimos hace un rato, ¿verdad? Que Dios la puso en nuestro corazón. Si es que usted atesora la palabra de Dios en su corazón, lo que va a salir de su boca va a ser palabra de Dios. Y eso es profecía, y la Biblia dice, profecía no es adivinar el futuro, olvídese de eso, ¿ok? Profecía es, la Biblia dice que la profecía es dada para exhortar, para consolar y para edificar. Esa es la profecía como lo define la palabra de Dios. Entonces, sus palabras tienen que constantemente ser de edificación, de consolación y de exhortación. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los discípulos y les presenta y les dice quién es Saulo. El versículo 28 dice, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Escuche esto, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Saulo se buscó un gran problema al predicar el evangelio entre los gentiles. Los judíos le odiaban. Le persiguen en Damasco, tiene que salir huyendo. Ahora los judíos le buscan para matarle. Los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Cuidado. En comunidad. Le salvaron la vida nuevamente. Una vez más, estamos hablando que usted necesita comunidad para crecer. Y usted necesita ser parte de una comunidad, de una iglesia. La Biblia dice no dejando de congregarse. No tenemos que dejar de congregarnos. La otra palabra es crecimiento. Y lo que nos dice el versículo 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Hace mucho tiempo que no había paz. El libro de Hechos, la iglesia estaba bajo persecución hace unos cuantos capítulos. Estaba en paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas, andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hay dos cosas que la iglesia y que el creyente necesita para crecer. Reverencia, temor de Dios. Cuando oré hace un momento, hablamos, Dios es omnipresente. Yo no necesito decir, hermanos, aquí está Dios. A veces sí sentimos esa presencia y tenemos que proclamarla. Usted también puede proclamarla en su casa, pero esa proclamación sale con vida cuando usted sabe que Dios está en toda parte, en todo lugar. Nuestro Dios es omnipresente y es omnisciente. Por eso la Biblia nos manda que tenemos que ser reverentes. Mire lo que dice 1 Pedro 1:17. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. El creyente es llamado a conducirse con temor reverente. Una de las maneras de saber si es que usted tiene reverencia en su corazón es si es que sus conversaciones son diferentes a las que tenía antes, o si usted se sigue riendo de los chistes que no se debe reír. Creo que una de las evidencias mayores de reverencia se dan en las salas de nuestra casa, con el control remoto. Ha habido varias ocasiones que María y yo decimos, oh, bonita, vamos a ver, no vemos mucha televisión, pero vamos a ver si. María cambia eso. Eso no sirve. Y la mayor parte de los programas, lo mejor que usted puede ver es los programas de la naturaleza, de la historia. Pero la televisión está cargada de irreverencia. Y la Biblia dice que crecía la iglesia fortalecidas por el Espíritu Santo. Hemos revisado los últimos 8 capítulos, creo que la predicación número 21, 22 del libro de Hechos, pero en toda, como dijimos al principio, que el libro de Hechos podía ser llamado el libro de los hechos de Jesucristo a través del Espíritu Santo en la iglesia. Ese debería ser el mejor nombre del libro de los Hechos. El personaje principal del libro de los Hechos es el Espíritu Santo, y aquí nos dice que las iglesias crecían en el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no puede manifestarse en una iglesia o en la vida de nadie que no tenga temor de Dios, que no practique la reverencia. Y no solo en la casa de Dios.
en su propia vida, en su propia casa. ¿Usted quiere presencia de Dios en su casa? ¿Usted quiere presencia del Espíritu Santo en su casa, en su hogar, en sus hijos? Usted tiene que practicar la reverencia en su casa. ¿Verdad que sí? Amén. Gloria sea a Dios. Ya que mencionamos a Pedro, entonces vamos a pasar a Pedro ahora. Seguimos en el libro de Hechos, el versículo 32 ahora. Pablo es despedido por los apóstoles de Cesarea a Tarso. A propósito, estoy seguro que le pagaron el pasaje. A veces usted y yo tenemos que mostrar amor y comunidad y cuidado pagándole el pasaje a alguien. Amén. Versículo 32, dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. Estamos siguiendo verso por verso. ¿Por qué Pedro fue a Lidia? No fue a tomar vacaciones, ¿verdad? ¿A qué fue Pedro? Fue a predicar. Era la vida de él. Él fue a visitar a Lidia, fue a confirmar a los santos, eso era lo que hacía Pedro. Pedro fue a Samaria, cuando supo que Felipe estaba predicando y se convertía la gente, llegó a Samaria y oró por los creyentes, recibieron el Espíritu Santo. Lo mismo era Pablo y los apóstoles. A donde salían, una vez más, no tomaban vacaciones. Seguramente tenían tiempos de ocio, pero su vida y su pasión era dar testimonio de Jesús. Y vemos entonces cuidado, la segunda palabra de nuestro título. Hubo testimonio en Pedro, salió de su comodidad, fue a visitar a los de Lidia y versículo 33, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Ahora, una persona, un creyente que no tenga cuidado por una necesidad, yo creo que se va a sentir mal, porque usted se va a sentir que está vacío. Pero no hay nada más maravilloso que ser un canal del amor de Dios. Y cuando usted da y comparte cuidado y comparte amor de Dios a otra persona, usted no se va a vaciar, usted se va a llenar. Amén. Crecemos en comunidad, crecemos en comunidad. Interesante, le dijo, levántate y haz tu cama. La cama representa, en el caso de Eneas, representa algo que le ata, su enfermedad. Claro que su enfermedad, que estaba paralítico, le mandaba a estar en cama, pero Jesús también le dijo al paralítico, se recuerda, levántate, toma tu lecho y anda. Toma el testimonio de lo que, de tu enfermedad, el testimonio de lo que te ata, de lo que te debilita, te imposibilita. Tómalo. ¿Por qué le mandó a caminar con el lecho? Porque si usted ve caminando a una persona, ¿no? Te va a decir, esa persona siempre estuvo saludable, pero si le va caminando con un lecho, con una camilla portable, se le va a reconocer y va a decir, este no podía caminar. En el caso de Eneas le dice, levántate y haz tu cama. En otras palabras, parafraseándolo, yo meditando, digo, tienes que bregar con las cosas que te atan, con las cosas que te dan comodidad o que te quieren mantener en el letargo. Tienes que poner en orden tu cama, pero tienes que poner en el orden de Dios. ¿Cuáles son las cosas que te recuerdan de tus debilidades, de tus limitaciones? Paralítico por 8 años, mi cama, aquí estoy en mi cama. Yo soy introvertido, yo no sé hablar, yo no puedo esto, yo no puedo lo otro. Algunos están estoqueados con su ciudad de origen. En mi país, en mi ciudad, muchas personas están atadas por su apellido. Y se ponen a buscar qué significa su nombre, qué significa su apellido, tratando de encontrar identidad. En Cristo nosotros tenemos nueva identidad. Entonces no tenemos que dejar que las cosas que nos imposibilitan, que nos recuerdan
que éramos paralíticos, que nos mantengan, levántate, arregla tu cama, pon en orden, pon en el orden de Dios. Enseguida se levantó. Hay un dicho que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Cuando Dios te revela algo, hace un momento dijimos, pídale a Dios que escudriñe su corazón. Cuando Dios te revela algo, tienes que poner acción. Tienes que responder. Si quieres que Dios te siga hablando, tienes que obedecer. Y la voz de Dios va a ser cada día más clara. Hay quienes dicen, yo quisiera oír la voz de Dios. El Señor dice, te he hablado un montón de veces, cabezón, y no me haces caso. Crecimiento. Un milagro que llama la atención ahora, el versículo 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Hubo crecimiento de la iglesia. Cuando hay testimonio, cuando hay cuidado, cuando hay convicción de predicar el evangelio, cuando hay amor fraternal. Ahora, yo estoy seguro de que a Pedro no le dijo a Eneas que se levantara así porque sí. Las palabras de Pedro dice, Eneas, Jesucristo te sana. ¿Qué pasaría si yo le digo al hermano Wilber, así de momento, hermano Wilber, el hermano Ricardo le va a dar $1,000? Si es que él no me ha dicho nada, va a levantarse contra mí, ¿verdad? A mí se me hace que Pedro estaba en comunión con Dios. Estaba hablando con Jesucristo y Jesucristo le dijo, yo estoy seguro que Pedro estaba intercediendo, Señor, ¿cómo va a ser que esta persona esté paralítica por 8 años? Haz algo. Y Jesús le dijo, yo le sano. Entonces Pedro con confianza se da la vuelta y le dice, Eneas, Jesucristo te sana. Porque yo oí que él me dijo que te iba a sanar. Entonces nuestra comunión o nuestro cuidado de nuestros hermanos fluye de nuestra comunión con Dios. Para usted poder dar una palabra de parte de Dios, usted primero tiene que oír de parte de Dios. ¿Cuántos saben que Dios habla? Dios sigue hablando. Y en cuanto al crecimiento, me llama la atención, todos los que habitaban en Lidia y en Sarón se convirtieron al Señor. Una de mis oraciones, y algunos hermanos hemos conversado, intercambiamos ideas, ¿verdad? Y yo digo, yo quiero ver milagros. Pastor, hemos visto milagros. Sí, es verdad. Nuestro diario vivir es un milagro. Pero yo quisiera ver un milagro tipo Eneas, que todo Clifton vea para que se conviertan. Dios quiere desplegar su gloria y la va a desplegar a través de la iglesia. Cuando hay convicción, cuando hay testimonio, cuando se está predicando y cuando hay cuidado, cuando nuestro corazón se desvive por ver el bienestar de otro. Y nos metemos en el lugar secreto y oramos y recibimos una palabra y decimos, esta palabra, Jesucristo te sana. ¿Qué pasaría si en Templo Calvario entra un paralítico de 8 años y sale caminando? A lo mejor no salimos en los periódicos porque ellos no los quieren, ¿cómo es? Publicar, ¿verdad? Pero estoy seguro que van a salir en los medios, Facebook, Instagram, y el uno se va a tomar foto, el otro, ¿verdad que sí? Gracias a Dios hoy los medios nos ayudan a evangelizar. Amén. Volvemos a ver otra vez el testimonio. Acuérdense de las 3 palabras, testimonio, cuidado y crecimiento. Volvemos a ver el testimonio. Versículo 36, estamos siguiendo verso por verso. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Usted ha oído el dicho que dice, tus acciones hablan más fuerte que tus palabras? Ella estaba predicando el evangelio con sus buenas obras y con sus limosnas. Hace 2 viernes estudiamos aquí esa parte que dice que no se enciende una luz para ponerla debajo de un cajón, sino se pone en lo alto de la casa para que alumbre a todos los que están en casa. Así también, que los hombres puedan ver vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Se predica el evangelio con buenas obras también y con limosnas, ¿verdad que sí?
Entonces había testimonio en Tabita. A propósito, ¿cuántas mujeres hay aquí? Ok. Me llamó la atención, saltó de las páginas de la Biblia, había una discípula. Hasta ahora en el libro de Hechos y en el Nuevo Testamento no se menciona discípula, se menciona solo discípulo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Hay mujeres discípulas también. Amén. Ahora, para otra ocasión vamos a dejar el tema de que si usted es creyente, si usted es simpatizante, creyente o discípulo, son 3 niveles de convicción. Pero esta mujer era una discípula y tenía obras, tenía convicción y predicaba. ¿Y sabe que ella murió? El versículo 37, vemos cómo se manifiesta el cuidado, la comunidad. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Enfermó y murió literalmente, estaba muerta, porque hasta le lavaron, le prepararon para la sepultura y le pusieron en una sala, dice, o sea, le estaban velando. No, le estaban velando. Y como Lidia, que es la ciudad, estaba cerca de Jope, los discípulos, estamos hablando de cuidado, de comunidad, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Pedro está allá, llámale a Pedro. ¿Qué había en la mente de ellos? A lo mejor Pedro nos trae una ofrenda, ¿no? Le mandan a llamar a Pedro. Ahora, yo puse en mis notas algo interesante. Porque yo pienso que si no nos enfocamos o no discernimos bien la Biblia, podemos caer en un error. Le mandaron a llamar a Pedro no por lo que Pedro era o por lo que Pedro podía hacer o por lo que hizo en Eneas. Le mandaron a llamar a Pedro por quien Pedro representaba. Porque si le hubieran mandado a llamar a Pedro pensando que Pedro es el hacedor de milagros, ¿sabe qué? No hubiera sucedido lo que va a suceder ahorita. Porque Dios no comparte su gloria con nadie, dice la Biblia, ¿verdad? Pero la iglesia primitiva tenía su enfoque correcto. Su enfoque correcto. Vamos a llamar al apóstol. ¿Por qué? Porque él es llamado por Dios. En él no hay nada especial. Pero él sirve a Dios. Él sirve a Dios. Y ese debería ser el enfoque saludable de todo creyente. Cuando usted ve a un ministro, cuando usted me ve a mí, soy un hombre, carne y hueso igual que usted. Pero hay un oficio que yo represento, o hay un ministerio que yo represento. Y si usted viene buscando una palabra de consejo, si usted viene buscando una guianza de Dios, no confíe en mi sabiduría, ni María confía en ella. No, venga confiando en Dios. Y Dios le puede hablar a través de un sueño, le puede hablar a través de un ángel, a través de una visión, pero también le puede hablar a través de un hermano. Entonces, no ponga su confianza en el hermano, en el pastor, en el ministro, en el evangelista, ponga su confianza en Dios. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, ¿no? No le mandaron a llamar porque era Pedro, sino confiando en aquel a quien Pedro representaba. Ahora escuche esto, estamos hablando de cuidado, ¿verdad? De cuidado, comunidad, cuidado. Levantándose Pedro, la palabra levantándose no quiere decir que estaba sentado. Quiere decir que con premura respondió. Te mandan a llamar, vámonos, vámonos. ¿Por qué? Había amor. Había el concepto de ser un cuerpo, de ser un pueblo. Dijimos que Dios nos ha llamado por ser su pueblo, que somos sus hijos. Él es nuestro Padre y nos ha llamado por pueblo. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas llorando, mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Cuidado, comunidad. Qué bueno que cuando usted y yo estamos en crisis, hay alguien que se preocupa por nosotros.
Y si usted dice, yo he estado en muchas, pastor, y nadie se ha acordado de mí. En inglés me gusta más el dicho, dice, the squeaky wheel gets the oil. En español dicen, ¿cómo es? El que no llora, que no llora no tiene el biberón. Si es que usted tiene una necesidad, dice, aquí nadie en la iglesia me toma en cuenta, abra la boca. Lo peor que le pueden decir es no, pero por lo menos usted dijo, yo ya hablé. Pero yo estoy seguro que alguien le va a decir, hermano, mira, por lo menos le va a decir, yo voy a orar por ti. O posiblemente le da una palabra, o a lo mejor un sobredar le llega uno de esos días, ¿verdad? Gloria a Dios. Una preguntita, este es un comercial. Okay. ¿Cuántos de aquí han recibido un sobredar en los últimos 2, 3, 4, 5 años? Levanten la mano los que han recibido un sobredar. Ok, wow, tan poquitos. ¿Qué pasa con el resto? Bueno, tomen una foto a los que no han recibido. Bendiga a ese hermano, a esa hermana. Amén. Ok, entonces Pedro tuvo la disposición, la premura de ir. Dios usa a los que siempre tienen premura de hacer su voluntad. Escuche este dicho: los susurros de Dios no despiertan a los que duermen, ni llaman la atención a los que andan distraídos. Queremos oír la voz de Dios, tenemos que dejar las distracciones. Sí saben lo que digo, ¿verdad? Okay. Tienen que dejar las distracciones, ¿ok? Y cuando dejamos las distracciones, no vamos a dormir espiritualmente. Cuando nos dejamos llevar por las distracciones de estos tiempos, vamos a caer en un letargo espiritual. Pero la voz de Dios siempre es escuchada por aquellos que están atentos y velando. Entonces, versículo 40, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Versículo 41, y dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, les presentó viva. Usted ve, si la gente hubiera idolatrado a Pedro, Tabita no resucita. Pero el pueblo tenía su mirada puesta en Dios. Y reconocía que había un hombre que tenía un oficio que representaba a Dios. ¿Quién resucitó a Tabita? ¿Pedro o el que dijo: yo soy la resurrección y la vida? El que venció la muerte, ese resucitó a Tabita, no Pedro. ¿Y cómo digo? ¿Por qué digo eso? Dice, porque sacando a todos, parece que Pedro le escuchó a Jesús, ¿verdad? Que dijo: cuando vayas a orar, dice, enciérrate en tu aposento. Lo que tú ores, tu comunión en secreto, Dios la recompensará. Pedro sacó a todos, alguien dice que sacó a los incrédulos, pero ahí no habían incrédulos. Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Una vez más. ¿Por qué Pedro pudo decir: Tabita, levántate? Porque Jesús dijo: Tabita, levántate. Y Pedro escuchó la voz de Jesús porque Pedro tenía cuidado, porque Pedro tenía amor. Pedro entendía el concepto de comunidad y qué es, cómo se refleja o cómo se representa el amor de Dios. Se puso de rodillas y vuelta le dijo: Tabita, levántate. Aleluya. Pudo dar una orden a un cuerpo muerto porque recibió una orden del dador de la vida primero. Tabita se incorporó, pero la Biblia dice que Pedro le dio la mano y la levantó. Puede ser algo sencillo, ¿verdad? Yo te ayudo, ¿verdad? O estaba débil Tabita, y unos cuantos días de muerta, no sé. Pero esto lo aplican varios predicadores y creo que la aplicación es correcta. Dios da la palabra de salvación, pero nosotros somos los responsables de dar la mano y levantar a los que Dios llama de las tinieblas a la luz. ¿Verdad? Yo puedo decir que hay muchas personas en esta iglesia. Nuevos creyentes, creyentes con tiempo, y aún su servidor. Yo necesito que me levanten las manos. ¿Verdad que sí? Entonces nosotros no podemos decir: oh, tú ya eres cristiano, sacúdete, deja eso. No.
Tabita, el Señor dice, levántate, ella se incorpora y Pedro le da la mano. Usted y yo somos llamados a levantar al caído, a ayudar, a pararse al que está débil, a encaminar al que sale de las tinieblas a la luz, al que ha salido de muerte a vida. Usted y yo somos llamados a levantarlos. ¿Por qué? Porque crecemos en comunidad. Por ahí hay un dicho que dice, hoy por ti, mañana por mí, ¿verdad? Amén. Y lo que se siembra, se cosecha. Me llama la atención, lo puse en mis notas, que Pedro, cuando le presentaron a Tabita, Pedro no dijo, I got this. Watch and learn. No dijo eso, mira, te voy a demostrar. No, ¿qué hizo Pedro? De rodillas, a orar al Señor. Y por último, para concluir, ya estamos a punto de concluir, vemos el crecimiento. Acuérdense el orden de las palabras, testimonio, cuidado y crecimiento. Versículo 42, esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un siervo llamado Simón, curtidor. Ya usted sabe lo que viene el próximo. Ajá, Cornelio y, ok, los que llevan la secuencia. Próxima vez entramos en el capítulo 10, pero fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Una vez más, cuando hay la certeza, cuando hay la convicción de proclamar el evangelio, de darse a predicar y a proclamar que Jesús sana, salva, liberta, viene pronto. Cuando hay cuidado, cuando hay comunidad, las viudas mandaron a llamar, los discípulos mandaron a llamar a Pedro, porque hubo cuidado. Viene Pedro, hace la oración, entonces Dios da el crecimiento a la iglesia. Amén. Todo Jope se enteró y muchos creyeron. La iglesia de Cristo se edifica cuando anda en reverencia, en reconocimiento de la presencia de Dios, en todo lugar y en todo tiempo. La iglesia de Cristo crece fortalecida por el poder del Espíritu Santo. Sin temor de Dios no hay firmeza, sin el poder del Espíritu Santo no hay crecimiento. Y cuando hay convicción, voy a pedir a los músicos, cuando hay convicción del Espíritu Santo, va a haber pasión por predicar. Cuando hay convicción y testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón, no podemos nosotros no hay indiferencia. Va a haber comunidad, va a haber cuidado. Jesucristo dijo, en esto van a conocer que ustedes son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Dios quiere que seamos en Templo Calvario, nuestro propósito misional es ser la expresión de la gracia y del amor de Jesús. Amén. Gloria sea a Dios. Entonces va a venir el crecimiento. Amén. ¿Está usted dispuesto a dar testimonio de su convicción en su corazón? A hablar a otros de Jesucristo, a probar que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Está usted dispuesto a salir de su comodidad, ir a visitar a alguien, hablarle de Cristo o a orar por alguien que es cristiano ya? ¿Está usted dispuesto a dejar la indiferencia a un lado, a volcar su corazón a hacer los ojos, las manos, la boca de Dios, interesándose por el bienestar de sus hermanos y también de aquellos que no conocen del Señor? Tabita seguramente hacía limosnas fuera de la iglesia también. Y lo que hacía, lo expresaba, era a lo mejor su manera de predicar, con lecciones. Si usted y yo disponemos nuestro corazón a ser testigos, no solo de palabras, a vivir el Evangelio,
Dios va a traer crecimiento a su familia, a su vida espiritual, su familia, su hogar, sus hijos. Yo no hablo mucho aquí de finanzas, todos lo saben, pero sus finanzas también van a ser sanadas. Va a haber prosperidad en todas las áreas de su vida. Va a haber crecimiento. Dios se va a glorificar. Amén. Aleluya. Aprendimos hoy algo acerca de Pablo y Pedro. Gloria a Dios. Gracias por habernos acompañado en este día. Estamos seguros de que Dios ha ministrado tu vida. Si tienes una petición de oración o deseas más información acerca de TCI, te dejamos nuestra información en la descripción. Que Dios te bendiga. Te esperamos la próxima semana.